Apreciados hermanos, muy buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Es un privilegio para mí poder nuevamente compartir la palabra con ustedes. Han sido unos días un tanto difíciles, todavía estoy con la voz un poco apagada, pero vamos a mirar lo que Dios tiene para nosotros este día. Estamos estudiando Eclesiastés y ahora nos toca el capítulo 4. Como ya hemos venido estudiando en los capítulos anteriores, Dios usó al rey Salomón para mostrarnos el panorama de la vida, sobre todo de aquella vida que se vive alejada de Dios. Cuando uno no toma en cuenta a Dios, todas las cosas vienen a resultar vanas. Y es en esa abundancia, la opulencia que significó el reino de Salomón, que uno diría, ¿no?, distraído de los placeres a los cuales él se arrojó, o también la prosperidad material, los lujos en que vivían, tal vez no le daban tiempo para pensar en otras cosas más que el disfrute, pero no es así. Dice que en medio de todo ello, Salomón conservó su sabiduría. Vamos a entrar en el capítulo 4 y yo he titulado esta prédica Sobreviviendo en medio del caos. Vamos a orar al Señor. Padre amado, por favor, dirígenos en esta mañana, que podamos escuchar tu palabra, que cada cosa, Señor, que rescatemos de tu palabra también pueda ser aplicada a nuestras vidas. Gracias, Señor, por este libro de Eclesiastés, donde nos enseña, Señor, el panorama de la vida tal cual es en nuestra realidad hoy en día también. Dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Salomón comienza a observar alrededor. Tal vez ya no está enfocado en sí mismo. Ya él ha descrito sus vivencias, las decisiones acertadas y equivocadas que ha tomado, y ha dado varias conclusiones también. Y ha comenzado al final del capítulo 3 a hablar un poco de las injusticias que él apreciaba que sucedían alrededor. Y ahora Salomón observa 6 cosas alrededor de él. Y la primera se encuentra en el capítulo 4, versículos del 1 al 3. La violencia, el abuso y la maldad que se desarrollan en el mundo de una manera impune, ¿no? Y miremos ahí en la palabra de Dios que nos dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de los opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Y Salomón mira aquí a las víctimas de estos opresores, al pobre, al oprimido, aquel que está subyugado. Tal vez Salomón estaba observando alguna de las minas donde muchos esclavos eran sometidos, pueblos que habían sido conquistados y sus amos y opresores realmente no tenían ley para con ellos. Simplemente los subyugaban, simplemente abusaban de ellos, simplemente los torturaban en cierta manera. Pero también esto se puede referir a cosas más domésticas, que si lo traemos a nuestro contexto, un padre de familia abusivo, un marido golpeador, un juez corrupto, aquellos que usan a las personas en cuanto a la trata de personas, captan jovencitas para explotarlas sexualmente, y para ellas no hay justicia y no hay quien se compadezca de ellos. Simplemente los poderosos los tienen en sus manos, y Salomón mira a estas víctimas, a estos oprimidos, y dice que mejor sería que estuviesen muertos, o mejor es que ni siquiera hubiesen nacido, porque da pena, da lástima su situación. Es Salomón que reflexiona en esto,
que observa de alguna manera, pero no da una solución. Dice, y para ellos no había consolador. Aunque en el capítulo 3, hablando algo de las injusticias, mencionó que allá en el cielo hay juicio y hay justicia, pero allá en el cielo que hay tiempo para todo, ¿no? Entonces, es triste esa realidad que observa Salomón. Y obviamente su conclusión va a ser: la vida es vanidad, ¿no? No vale la pena vivirla. Especialmente para estas víctimas, él dice, es mejor que estuviesen muertos. Y bueno, él voltea y ve otro panorama. Ve a aquellas personas que efectivamente han trabajado, que han laborado, que se han esforzado y han alcanzado éxito en la vida, en las diferentes áreas de la vida. Pero miren qué surge a raíz de esto cuando Salomón observa a este tipo de personas. Dice en el versículo 4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Si la violencia socava y pone a las personas víctimas o abusadas en un punto que, como dice Salomón, mejor hubiese sido que no nazcan. Miren este panorama ahora, cuando Salomón ve a las personas de éxito que han prosperado, producto de su esfuerzo, de su trabajo honesto, inmediatamente asoma algo que corroe el alma, el corazón de las personas: la envidia. La envidia es algo que está en el corazón del ser humano. No podemos ver a alguien que surge, no podemos ver a alguien que tiene éxito, no podemos ver a alguien que está prosperando. De pronto nuestro corazón malvado comienza a tener envidia. Y ejemplos de a dónde lleva la envidia tenemos varios en la Biblia. Sin ir a nuestro alrededor, ¿no? Nosotros mismos podríamos ser un ejemplo de envidia. Pero miren, Caín tuvo envidia de su hermano Abel porque Abel presentó una mejor ofrenda. Y eso hizo que su corazón se llene de ira, a tal punto que mató a su hermano. ¿A dónde lleva la envidia? El deseo de tener aquello que otro ha alcanzado, inclusive entre hermanos, hasta el asesinato. Algo parecido pasó con José y sus hermanos, ¿se acuerdan? José, el consentido de su papá, el que recibía regalos, que tenía una buena comunión con Dios, porque recibía sueños y revelaciones de parte de Dios. Al compartirlo con sus hermanos, ellos también se llenaron de envidia. Y cuando tuvieron la oportunidad, ellos realmente lo que quisieron hacer con José era matarlo. Por providencia de Dios, uno de sus hermanos intercedió por ello, pero a la primera oportunidad que tuvieron, lo vendieron. Lo vendieron como esclavo, ¿no? Y después conocemos la historia. Sus propios hermanos envidiosos. Otro ejemplo de envidia que vemos en la Biblia es cuando David ya ha matado a Goliat y se ha convertido en un guerrero conocido y famoso. Salían a la batalla y David era un guerrero eficiente. De tal manera que cuando regresaban a la ciudad victoriosos, dice que las doncellas gritaban: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Eso comenzó a corroer el corazón de Saúl, a causa de la comparación que hacían las personas del éxito que tenía David y el poco éxito que tenía Saúl. Un sinfín de veces Saúl trató de matar a David. Y bueno, el ejemplo supremo que tenemos, ¿no?, en cuanto a esta experiencia de la envidia, Jesús mismo, ¿no? Jesús mismo, Él enseñaba, predicaba, nos traía el mensaje de salvación, pero los líderes religiosos de los días de Jesús pues estaban dispuestos a todo,
¿no? Ellos decían, miren, la multitud se va atrás de él, y eso corroía su corazón. Y vemos también, ¿no?, a dónde les condujo, a la misma cruz, ¿no? Ese es el mensaje principal que tenemos en la palabra de Dios. Si miramos desde la perspectiva a dónde nos lleva la envidia, los celos que despiertan la ira del ser humano. Salomón observa esto y resalta, ¿no?, de que el hombre tiene éxito, pero apenas hay cierto éxito, aparece la envidia amenazante y lista a matar. De ahí Salomón enfoca otra mirada y mira 3 formas de cómo enfrentar la vida. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. 3 formas de enfrentar la vida. Uno que se cruza de brazos. Ese es el ocioso, el haragán. El que, bueno, se ha conformado con lo que hay y vive una vida realmente sin responsabilidades. No le gusta el trabajo. Y al final termina, como dice la canción, flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones, ¿no? Y después quiere lástima, ¿no? Entonces, ese es el necio que cruza sus manos y dice que se consume a sí mismo realmente. Eso es lo que quiere decir. Pero después está el prudente y equilibrado, aquel que trabaja lo necesario y disfruta de su trabajo, comparte de su trabajo con sus seres queridos y tiene tiempo para reposar. Más vale un puño lleno con descanso. Esa es la forma de enfrentar la vida de una manera equilibrada y prudente. Pero está el otro, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Ese es el que trabaja exageradamente, aquel que se afana por las cosas de este mundo, quiere alcanzar todas las cosas materiales, satisfacer todas las necesidades y se desvela trabajando y trabajando y trabajando, y al final dice que esto le produce aflicción de espíritu. Y hay uno más, una cuarta forma de enfrentar la vida, que lo observa Salomón en los siguientes 2 versículos. Dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Aquí se puede tratar de este hombre literalmente, solo, pero que tiene un corazón lleno de avaricia. Se ha dedicado a trabajar, pensando en sí mismo y no se satisface nunca. Tiene riquezas, pero quiere más riquezas. Pero también se puede tratar de uno que es tan ambicioso, que solo piensa en sí mismo y aunque tiene familia, no considera a su familia. Aunque tiene amigos, no considera a sus amigos. Es aquel que se le conoce como el avaro, como el que trabaja para sí. Y lo que él ha conseguido solamente es para él. Él siempre va a decir, mi dinero, mi casa, mis posesiones, todo le pertenece. Y no está dispuesto a compartir con nadie. Me hace acordar al famoso tío Rick McPato, ¿no?, de las tiras cómicas. Tenía cantidad de tesoros, pero no estaba dispuesto a compartir con sus sobrinos que eran humildes, ¿no? Y les daba las cosas más inservibles a ellos, teniendo una caja fuerte llena de monedas de oro. O la abuela millonaria también, ¿no? La abuela que tiene muchas posesiones, pero cuando se la van a visitar, solamente da un dulcecito de pera, te da, ¿no? Te da algo sencillito nada más. Y uno esperaría, ¿no? Tengo una tía rica, una abuela rica que pues nos apoye económicamente. No, el avaro nunca hace eso, guarda para sí. O aquel anciano que estiraba la mano, siempre pidiendo, siempre necesitado, pero el día que murió encontraron en su colchón miles y miles de dólares y él siempre se hizo la víctima teniendo muchas posesiones. De esto encontramos
en esta figura que Salomón pone aquí, ¿no? De un hombre que trabaja avariciosamente. Salomón nos lleva a pensar un poco en la forma que tenemos los seres humanos de vivir. Y Dios nos creó para vivir en comunidad, no para ser lobos solitarios, ¿no? Entonces, acá hay unos textos bien conocidos que se utilizan en muchas bodas. Dice Eclesiastés 4, del 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevalece contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esta ilustración utiliza Salomón, ¿no?, acerca de la convivencia en comunidad. Realmente esto se puede aplicar al matrimonio, como muchos hemos tomado estos textos, hablando pues de la pareja cuando nos unimos, que es mejor estar unidos en matrimonio, tener nuestra pareja. Y cuando hablaba del cordón de 3 dobleces, se habla de la presencia de Dios en esa relación, ¿no? Eso no se rompe. Pero así como se puede aplicar al matrimonio, también se puede aplicar a una familia unida, de padres e hijos o hermanos, también a amigos leales, ¿no? También a los discípulos con su maestro o su mentor, la relación que debe haber ahí. También podemos hablar inclusive, ¿no?, de un estudio bíblico donde ya no es uno solo, ¿no?, sino son varios hermanos que nos ayudamos mutuamente, a un ministerio, a una congregación, pero nunca solo. Dios mismo al inicio de la creación dijo: no es bueno que el hombre esté solo. El Creador lo dijo, ¿no? Entonces estamos llamados para protegernos el uno al otro, para abrigarnos el uno al otro, para una mejor provisión, porque tenemos el apoyo también del otro, y también para defendernos, ¿no?, de circunstancias adversas, circunstancias difíciles, de los abusos que existen. Es bueno que nosotros aprendamos y convivamos en comunidad. La vida no está hecha de lobos solitarios o de llaneros solitarios, diría. Pero acá Salomón observa y sabiamente nos introduce a este tema de que nosotros podemos vivir mejor estando unidos, siempre teniendo personas alrededor, ya sea nuestra pareja, nuestra familia, nuestros hermanos en la fe, nuestros líderes, nuestros maestros, nuestros ministerios. Así estamos constituidos y así funciona bien la cosa, ¿no? Lindo consejo de Salomón. Y una sexta cosa que observa Salomón es en los versículos del 13 al 16, y nos habla de la política, el tema de actualidad. Ahora voy a ir con cautela aquí, porque si no voy a pisar el palito, y no quiero llevar a que ustedes estén considerando una u otra opción política. Simplemente voy a describir lo que Salomón nos enseña aquí en estos textos, y dice en los versículos del 13 en adelante: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Aquí tenemos el panorama que describe Salomón. Un rey viejo y necio, pero que no admite consejo, ¿no? Un rey que ha pasado muchos años ya en su gobierno y ahora está viejo y además se ha vuelto necio, ¿no? Ya no admite consejos. Por otro lado tenemos a un muchacho aspirante, pobre, inclusive ha pasado por cárcel, no sabemos por qué motivo, pero sabio. Ahora tenemos a una multitud
que seguro en algún momento aclamaron al viejo rey, pero ahora se han volcado y corren tras el muchacho. Pero en poco tiempo, y esto pasa en todos los tiempos, miren, esto fue escrito hace 3000 años, pero dice que en poco tiempo estos, o sea, la multitud que ahora aclama a este muchacho, también estarán insatisfechos. Y Salomón dice, y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, ¿qué es lo que podemos apreciar en todo este panorama que Salomón nos ha dado hasta aquí? Ha observado estas 6 cosas y nos dice que en cuanto a la violencia y a los oprimidos, no hay una solución a la vista para ellos. Esa maldad en el mundo producto del pecado ha existido y va a existir. Aún dice que en los postreros tiempos será peor. Y eso lo vemos día a día. Por eso decía, la descripción que da Salomón pareciera que es del siglo XXI y no del siglo IX antes de Cristo. También nos dice que no debemos dejar que la envidia nos consuma. Trabajamos constantemente con nuestros hijos en ello. Cuando le damos o le compramos algo a uno de ellos, a veces uno como padre tiene la perspectiva de que si le compras alguna cosa al otro, tienes que darle también. Porque ¿qué pasa? Rápidamente sale de dentro del corazón la envidia entre ellos. Entonces, hemos tratado de luchar con eso. Mira, ahora tu hermano recibió esto, hay que alegrarnos porque él lo recibió. En su momento tal vez tú vas a recibir y anhelamos también que tu hermano se alegre por lo que tú recibiste. Les cuesta, y seguro a nosotros también nos cuesta, cuando vemos que alguien tiene atenciones para cierta persona y decimos, ¿y por qué a mí no? Y la envidia surge en nuestros corazones. Entonces Salomón resalta esto y nos dice, no dejes que la envidia te consuma. Y hermanos, es algo en que debemos luchar constantemente, que la envidia no nos consuma. Después nos dice, en cuanto al trabajo, sé prudente y equilibrado en la vida. No seas flojo, trabaja. Hermanos, es el peor testimonio cuando hay creyentes ociosos, que no trabajan. No solamente para el trabajo de 8 horas diarias, sino también en el ministerio, también en el servicio, también en la ayuda a los demás. Mucho ocio a veces hay. Yo debo reconocer que en muchos momentos también he caído en ello. Y me desafío a mí mismo. No seamos ociosos, hermanos. Seamos prudentes y equilibrados. Trabaja lo necesario, tampoco te extralimites. Y eso también va para nuestros líderes, para nuestros pastores, que a veces son consumidos por la congregación. No tienen tiempo para su familia. Lo hacen con buena intención, pero debemos considerar que ellos también tienen una familia y no pueden dar las 24 horas del día a la congregación. Necesitan tiempo para con su familia. Pero el trabajo debe ser equilibrado. No ociosos, trabajo lo necesario para poder disfrutar con los míos y descansar, no trabajar de tal manera que al final el trabajo se convierta en aflicción de espíritu. Otra de las cosas que observa Salomón es pues que debemos vivir en comunión, ¿no? Debemos vivir en comunión. Estamos hechos para vivir en comunión, primero con Dios, ¿no? Mi esposa me enseñó acerca de una ilustración, no lo tengo por acá, bueno, pero acerca de la cruz, ¿no? Que la relación con Dios es hacia arriba, ¿no? Esa parte de la cruz, recordemos, es importante, pero estamos hechos también para vivir en comunión unos con otros. Así que recordemos, no somos llaneros solitarios, estamos llamados a vivir en comunidad y animarnos y apoyarnos los unos a los otros. Y como vimos en la última parte también, en el tema de la política, sé que tenemos que votar, tenemos que elegir, pero no podemos poner las manos al fuego por los hombres. Miren, el rey viejo, ¿no? Ha reinado por muchos años, pero ahora la gente está desconforme con él. No sabemos cómo ha sido su reinado, simplemente dice que al final es un rey viejo y necio, que no admite consejo, y la gente le ha dado las espaldas. Ahora ellos van tras el muchacho, pero dice Salomón que dentro de poco tiempo
también van a estar insatisfechos con ese muchacho. No se amoldan a su manera de pensar, no le gustan sus decisiones, y es más, el muchacho puede envanecerse también después y tornarse como el otro rey, en un rey necio. Y al final, nosotros corremos tras la corriente de uno, peleamos con los hermanos, con los amigos, con las familias, por una u otra posición. Sí, debemos tomar una elección, tener una posición y elegir conscientemente, también poniéndolo en oración y cotejándolo, ¿no? De acuerdo a nuestros principios. De acuerdo a nuestros principios. Recuerden que hemos elegido entre 18 candidatos que ninguno es creyente. Si estuviésemos escogiendo a un pastor, diríamos que se alinea a la palabra de Dios en este punto. Pero no, son 18 inconversos que más bien requieren de nuestras oraciones. Y ahora tenemos que elegir entre dos. Que Dios nos dé sabiduría, pero de ninguna manera corramos tras los hombres. Ya recordemos lo que nos dice Jeremías. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. El que confía en Jehová, no en los hombres, será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía, por más crisis que encuentres en tu alrededor, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hermanos, nuestra confianza y nuestro enfoque es Jehová, es nuestro Dios. Cuando nuestro enfoque está y nuestra confianza está en nuestro Dios, pues nada de lo que ocurre alrededor nos debe alterar. Y si pasamos momentos difíciles, Dios está obrando y está con nosotros y nos acompaña y no nos deja jamás. Esa es su promesa, eso es lo que dice el Salmo 23. Él estará con nosotros siempre, ¿no? Así que nuestra confianza es Él, ningún hombre, ningún político. Concluyo con esto. Nosotros creyentes, hermanos, que hemos confiado en Jesucristo, que hemos recibido a Cristo como Salvador, y si tú no lo has hecho aún y me estás escuchando, recibe a Cristo como tu Salvador. Pon tu confianza en Cristo. Y ahora mira lo que nos dice Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tú y yo, como creyentes, tenemos una carrera por delante. Y dice la palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para que no digas después, como Salomón: esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Esta forma de ver la vida de Salomón, con toda su sabiduría y experiencia, cambia totalmente cuando ese vacío que encuentra Salomón de ver la vida como vanidad y aflicción de espíritu, Cristo llena totalmente ese vacío en nuestras vidas. Y el creyente ya no vive en ese pesar, ya no vive en ese pesimismo de ver la vida como vanidad y aflicción de espíritu, porque nuestro ánimo ya no se cansa ni desmaya, porque corremos mirando, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor, que habita en nuestros corazones, nos anime, que nos permita correr esta carrera bendecidos de su mano, y que podamos disfrutar de esa comunión. De ninguna manera confiando en hombres o en doctrina de hombres o de aquellos que nos presentan ideales que están lejos de la palabra de Dios,
sino nuestra confianza está en Jehová, en Jesucristo nuestro Salvador. Que Dios me los bendiga, hermanos.